¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos nuevamente a este su canal, canal de entrevistas dedicadas a temas culturales, arte y sobre todo de conocimiento. Antes de que se me olvide, no sea malito, regálenos un like, una suscripción al canal, comparte este video con todos sus conocidos, familiares, amigos, primos, etcétera, ¿va? Yo soy su amigo Mario Rangel y en esta ocasión eh, traemos a una ya conocida amiga de este canal. Traemos a Paula Pancorbo de nuevo. ¿Cómo estás, Paula? Hola, buenas tardes. Bueno, esta vez nos vienes a platicar de un tema pues bastante interesante y que causa ahí algo de revuelo, de confusión. ¿De qué nos vienes a hablar ahora? Cuéntanos. Pues yo vengo a hablar del fondo cósmico de microondas, que, bueno, para que nos entendamos, es la foto más antigua del universo. Ok, el fondo cósmico de microondas. A ver, escucho el nombre y dice uno, ay, caray, explícanos qué es. De acuerdo, bueno, el nombre, así un poco de introducción, viene de acuerdo porque, bueno, en el universo pasa una cosa muy interesante y es que cuando nosotros miramos al cielo, de acuerdo, no estamos viendo las cosas como son, sino que miramos al pasado. La luz, aunque sea lo más rápido que viaja en el espacio, ¿vale? Que son 300.000 kilómetros por segundo, tarda. Entonces, por ejemplo, la luz del sol nos llega con 8 minutos de retraso, es decir, cuando vemos el sol estamos viendo el sol como era hace 8 minutos. La estrella más cercana, que es Próxima Centauri, son 4 años, y la galaxia más cercana, que es Andrómeda, son 2 millones de años. Claro, esto es muy interesante porque si tú empiezas a tirar hacia atrás, o sea, más lejos en el universo, empiezas a verlo más lejos, más lejos, más lejos. Pero lo que se plantea es que si tú vas lo suficientemente lejos, ¿no? Puedes ver el universo como eran sus inicios. Y esto sería un poco el fondo cósmico en microondas, es decir, tú empiezas a tirar hacia atrás, ¿no? Vas viendo las galaxias que se van juntando, empiezas a ver de momento como, por un momento es como una luz, ¿no? Solo ves una luz y de repente se ve oscuridad, no se ve nada. Vale, entonces, ¿qué pasa aquí? Esto sería el fondo, viene de fondo porque más atrás de eso no se ve nada, se ve oscuridad. De microondas, porque, es decir, como he dicho, es la foto más antigua del universo, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo son los primeros fotones, que ahora más adelante explicaré un poco cómo funcionan. Entonces, estos fotones que llevan tantos millones de años viajando por el universo, de hecho tengo una foto, a ver si la puedo compartir, las longitudes de onda, ¿de acuerdo? Entonces, la luz va perdiendo energía, hasta que se vuelve de las microondas, ¿de acuerdo? Que sería esta frecuencia de aquí. Entonces se llaman microondas, no por los aparatos electrónicos, sino porque la longitud de onda de la luz es esa. Claro, bueno, para un poco más familiarizarnos con ese concepto, los que no lo estamos, eh, no, los que han visto una onda electromagnética, tiene un inicio y un fin. Ese inicio y ese fin se llama longitud. La longitud de la microonda, en este caso, abarca alrededor del milímetro y medio, para que tengamos una idea, vendría siendo algo sumamente pequeño, ¿vale? Em, a ver, es eso, cuando tú empiezas a tirar hacia atrás, ¿de acuerdo? Lo que se ve es una imagen verde, a ver si la puedo compartir. Lo que se ve, ¿de acuerdo? Es esto. Esto de aquí, que parece un poco aburrido, es la imagen más antigua del universo, ¿de acuerdo? Entonces, mucha gente dice, bueno, esto es el eco del Big Bang, es la primera foto del Big Bang. No exactamente. El universo, de acuerdo, tiene 13.700 millones de años, pero la luz no pudo escapar del plasma donde se encontraba hasta hace 400.000 años más tarde. Es decir, esta imagen que tú estás viendo aquí, que es esta cosa verde aburrida, es la luz 400.000 años después del inicio del universo. Lo que pasa es que el plasma, de acuerdo, el plasma primigenio que había en el universo era tan sumamente denso, tan sumamente caliente, que los átomos no se podían formar. ¿De acuerdo? Es decir, tenías la materia bariónica, que son los protones y los neutrones por un lado, los electrones por otro, tenían tanta energía que no podían juntarse y formar átomos. ¿Qué pasa? Que la luz, los fotones,
interactuaban con los electrones. Es decir, si tú tenías, por ejemplo, aquí un electrón, pues era un fotón, era absorbido y redirigido, ¿no? Y estaba atrapado en ese plasma. 400.000 años después del Big Bang, el universo empezó a expandirse, empezó a enfriarse, se pudieron formar los átomos. Claro, si tú tienes un electrón de carga negativa y un protón con carga positiva, que forman un átomo, que los primeros fueron los de helio, de hidrógeno, disculpa, esto que genera un átomo neutro y los fotones ya quedan libres para viajar. Entonces esos primeros fotones que quedan libres empiezan a viajar por el espacio, a viajar durante millones y millones de años hasta llegar hasta nosotros hoy en día, que es esto que estamos viendo. Ok, entonces podríamos decir que no estamos viendo el origen del universo, sino ya tiempo después. Sí, sí, es esto, es esta imagen de aquí, es la luz del universo 400.000 años después de que empezara a formarse, porque hasta antes no podía viajar. Ok, perfecto. ¿Qué más? Cuéntanos más. De acuerdo, pues por otro lado, claro, esta imagen verde que aquí ves es muy aburrida. Entonces, algo muy interesante sería esta imagen de aquí, ¿de acuerdo? Estos son las anisotropías del fondo cósmico de microondas. Es decir, uy, a ver un momento. Disculpa, ¿eh? Se fue, se fue. Sí. Vale, es esto de aquí. En realidad era todo de una temperatura muy similar. Lo que pasa es que si te fijas, habían como pequeñas diferencias de temperatura, que si estiramos el rango de colores podemos ver esto. Es decir, estas zonas azules son las más frías y estas zonas rojas son las más calientes. ¿Qué ocurre? Como he comentado antes, de acuerdo, el plasma era un plasma muy caliente, muy denso. Em, los fotones, es decir, bueno, sí, los fotones, los que forman la luz, y la materia bariónica estaban juntos, estaban acoplados. Entonces tenemos un plasma, ¿de acuerdo?, con una materia. Esta materia se va, por gravedad, ¿de acuerdo?, se va condensando, esto hace que sea muy caliente y al ser muy caliente provoca que se expanda, ¿de acuerdo? Entonces, al expandirse, se enfría, por lo que la gravedad gana y vuelve a contraerlo. Entonces, digamos que era un plasma que se iba como contrayendo y expandiendo, contrayendo y expandiendo. Esto formaba unas ondas, ¿de acuerdo?, que se llaman ondas acústicas de bariones, que, bueno, para que nos entendamos, son como en el mar, las olas que se forman en el mar, pues sería algo parecido. Entonces, esto explica un poco las anisotropías del fondo cósmico de microondas. Ok. Sería esto. A ver, más cosas. Por ejemplo, esta imagen, ¿de acuerdo? Tengo aquí una imagen que es un poco la cronología del Big Bang, para que se pueda ver que es la expansión del universo desde que se creó hace 13.700 millones de años. Realmente es eso, la radiación de fondo de microondas se ve 400.000 años más tarde. En esta imagen no se puede ver muy claramente porque sí que pasan muchas cosas antes, pero tenemos las fluctuaciones cuánticas, la inflación, es decir, realmente sucedieron muchísimas cosas antes de este fondo cósmico de microondas. Entonces, claro, es como una barbaridad decir que es la foto, que son el remanente del Big Bang, porque pasaron muchísimas cosas en ese tiempo. Se Claro. está intentando estudiar porque sí que es cierto que, claro, es lo que decimos, ¿no? Los fotones estaban atrapados. La primera imagen con luz es la del fondo cósmico de microondas, pero por ejemplo los neutrinos se desacoplaron de ese plasma un segundo más tarde. Es decir, si se logra, que de hecho se está trabajando en el fondo cósmico de neutrinos, que sí que es cierto que es muy complicado porque es muy difícil pues detectarlos, ¿de acuerdo? Son como muy, bueno, son muy difíciles de captar. De hecho, los laboratorios tienen que estar debajo de las montañas para aislarse un poco de los neutrinos que nos llegan del Sol. Entonces, se está trabajando en ello. Sí, claro, si se logra captar ese fondo cósmico de neutrinos, pues sí que realmente se veía el universo al empezar. También se está trabajando con ondas gravitacionales, con supernovas de tipo 1A, que son muy predecibles. Entonces, pues eso, ¿no? Se está intentando a ver si de alguna manera se pueden sacar cosas de antes del fondo cósmico de microondas. Oye, entonces, por lo que muestras en esta imagen,
podríamos decir que al principio, bueno, a partir de de la línea del tiempo que marca aquí, al Ujú. principio todo estaba así, ¿no? Todo estaba, llamémoslo de alguna manera, encimado, compactado, y se ha Sí, ido separando conforme avanza el tiempo. ¿Es correcto? claro, sí, lo que se vio, de hecho, lo del Big Bang hace unos años cuando se descubrió el fondo cósmico de microondas, que eran los años 60, era una suposición, todavía no estaba claro. Realmente se ha visto, ¿no?, que hay una materia oscura, se ha visto a través del corrimiento al rojo de las estrellas, ¿de acuerdo? Las galaxias. Digamos que cuanto más alejado está algo, más roja se vuelve la luz, por lo que hemos dicho antes de las ondas, ¿de acuerdo? Se llama el efecto Doppler. Cuanto más cerca está, más azul se ve, cuando más lejos está, más rojo se ve. Se ha demostrado que el universo se está expandiendo. Claro, esto dice, si el universo se está expandiendo y cada vez es más grande, quiere decir que antes era más pequeño, ¿no? Si yo tiro hacia atrás, tiro hacia atrás, tiro hacia atrás, el universo se origina en un momento muy, muy pequeño. Ahora, bueno, por los cálculos no están todavía bien hechos, ¿no? Se llama lo que se dice una singularidad, ¿no?, que es infinitamente pequeño. Pero sí que es cierto, ¿no?, que las pruebas están demostrando que el universo se formó eso era toda la materia del universo concentrada en un punto muy pequeño. Claro, eso te da unas densidades, unas temperaturas, bueno, yo creo que son imposibles de imaginar hoy en día. Oye, Paula, por decir, qué instituciones son las encargadas o sí, qué entidades son las encargadas de este tipo de investigaciones, ¿no? Porque obviamente esto no se puede observar por un telescopio normal ni de aficionado, sino estos ya son radiotelescopios. Eh, pero en dónde estudian esto? Bueno, pues hay varios. La NASA, ¿no?, que es la más conocida, tiene varios proyectos. Yo, de hecho, estoy em, colaborando en algunos de ellos, ¿de acuerdo? Hay unos que son el LIGO, que son los encargados de estudiar las ondas gravitacionales, que son esas ondas que, por ejemplo, se producen con la fusión de dos agujeros negros. Es decir, mirando como esas ondas, ¿no?, que hemos dicho que se producen en el espacio-tiempo, al igual que en el mar, pues se puede estudiar la expansión del universo. Otras que también estoy colaborando es con lo que he dicho antes del estudio de las supernovas tipo 1A. Em, pues esto nos sirve mucho, pues eso, para conocer la expansión del universo, los orígenes. La NASA es la más conocida, pero son universidades, por ejemplo, la ESA, la Agencia Espacial Europea, pues también está con proyectos, es decir, al final son estas como grandes, ¿no?, que son las que más se encargan de estudiar todo. Oye, ¿y tú crees que algún día demos o nos lleguemos a topar, la ciencia se llegue a topar con una foto más exacta del inicio del universo? Hombre, a mí me gustaría pensar que sí, la verdad. ¿Cuándo? Pues no se sabe, ¿no? Ya digo que el tema de los neutrinos está muy complicado, nos están bombardeándolo, el Sol se está bombardeando constantemente con neutrones. Aquí en España, por ejemplo, hay un laboratorio que los está intentando estudiar, que está en Aragón, y están, bueno, debajo de las montañas, ¿no? Porque es como muy difícil. Pero bueno, esperemos, ¿no? Supongo que hasta hace unos años, ¿no? Hasta los años 60, que no se descubrió por casualidad, porque realmente la historia es muy curiosa, porque estaban em, dos físicos, Penzias y Wilson, montaron una antena en Estados Unidos, pero no tenía nada que ver con la física, estaban montando una antena para una empresa y empezaron a detectar un ruido de microondas que venía constantemente de todos lados. Y estaban sorprendidos, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿De dónde viene, no? Se pensaron que venían unas palomas, empezaron a limpiar, a echar los animales, los seguían teniendo. Dicen, bueno, pues estará sucio, ¿no? Habrá como algún calentamiento. Lo limpiaron, seguían con ello. Bueno, será gente, ¿no?, que esté cerca por aquí investigando y tampoco, ¿no? Y se dieron cuenta y dices, que me está viniendo un ruido de microondas, mira dónde miren el cielo, me están llegando y no sabemos por dónde es. Y lo publicaron en una revista y justo otros dos físicos estaban investigando el tema este, el Big Bang, que en esa época pues había gente que creía que era un Big Bang y había gente que seguía pensando que era un universo estático, que siempre había estado igual. Y predijeron que si venía de un Big Bang, que ahora está confirmado, pues habría una radiación de un fondo de microondas que estaría a una temperatura de 2 Kelvin, que son unos menos 270 grados, y publicaron en esa misma revista, un poco más encima, estamos buscando estas ondas, ¿no?, de microondas, y es muy curioso, ¿no?, porque fue una casualidad que lo que unos estaban buscando, los otros encontraron.
Y yo creo que es eso que se está investigando y yo creo que se va a tener. ¿Cuándo? Pues no lo sé, ¿no? Ya te digo, ahora estamos con, bueno, está el LIGO, ¿no? Con estas ondas, cuando he comentado antes que la materia se expandía, se contraía en ese plasma, produjo unas ondas que son las ondas acústicas de bariones. Pues también se está investigando eso porque es anterior al fondo cósmico de microondas, ¿no? Sea un fondo cósmico de BAO, que son las siglas, o es un fondo cósmico de neutrinos. Bueno, se está investigando. A ver, Wow. si en unos años podemos tener noticias. Esperemos que sí, pues, para seguir conociendo más acerca pues, de nuestro universo, del origen, y poder avanzar más, ¿no? Me surge una pregunta. Ujú, Estas ondas, por lo que tú comentas respecto a esta historia de cómo fue que por casualidad encontraron ujú. o captaron por medio de la antena estas ondas de microondas. Estas ondas están entre nosotros, bueno, ya viajaron hasta acá, están hasta acá. Sí, de hecho, ahora, bueno, con las televisiones nuevas no se puede, pero con las antiguas, cuando ponías un canal que no está sintonizando esa nieve, ¿no? Que se escuchaba como un ruido ahí, no sé cuánto parte, creo que era un 1% de ese ruido son ondas de microondas del universo de ese Big Bang. Es decir, si hay gente que todavía tiene televisiones antiguas, puede escuchar en sus propias casas ese ruido de microondas. Wow, 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 wow. Esto es todo un tema, ¿no? Sí. Pero pues esperemos que la ciencia avance y nos pueda dar más pormenores respecto a esto. No sé si tengas algún comentario más, Paula. No, bueno, eso que realmente es un tema muy interesante, porque es eso, en ese plasma es cuando se empieza a formar toda la materia, ¿no? Todo viene a partir de ahí. Todo lo que conocemos, a mí me parece increíble que nosotros vengamos de ahí. Es decir, las galaxias, las estrellas, todo, absolutamente todo, proviene de ese sitio, de ese plasma tan caliente, tan denso bueno, ¿no? Están primero los quarks con los gluones, ¿no? Luego se empiezan a formar los primeros átomos de hidrógeno, que empiezan a formar el helio, bueno, y todo viene a partir de ahí, ¿no? Y es eso, a ver si dentro de poco tenemos noticias de esos neutrinos o de esas ondas acústicas. Y algo que se está planteando también, es decir, si el Big Bang, si el universo viene de esa singularidad y se ha expandido, o realmente, es decir, si llega un momento en el que deja de expandirse para volver a contraerse, ¿no? Quizás no estaba en un punto así y se ha expandido, sino que es constantemente, se expande, se contrae, se expande, se contrae. Se está también un poco avanzando con esto. Híjoles, pues yo creo que me gustaría ahondar más en este tema. ¿Dónde podemos investigar más de este tema, Paula? Digo, obviamente Mm. en el blog, el que tú tienes, está esta información. Menciónanos el blog, Sí, recuérdanos. sí, sí. En el blog que tengo, el Rincón de la Pizarrita, a ver si luego podemos dejar el link por abajo. Tengo dos artículos del fondo cósmico en microondas. Uno explica un poco pues esta historia, ¿no? De que cuanto más lejos viajas, más al pasado viajas, ¿no? Luego tengo un segundo artículo que explica un poco pues estas anisotropías, estas fluctuaciones, ¿no? Pues la materia, cómo funcionaba. Y luego pues tengo muchos más artículos del Big Bang, un poco, ¿no? Explicando esta parte de la inflación, ¿no? Que también es muy interesante, cómo se expandió tan rápido el universo, la forma del universo, ¿no? Si es plano, si es curvo, si es cerrado, si es abierto, ¿no? E incluso teorías. Homer Simpson, que decía que tenía forma de rosquilla, y es posible que tenga forma de rosquilla, nunca se sabe. Y en el blog hay bastantes artículos sobre todo el universo. Y luego los canales principales que yo sigo que lo explican muy bien son Quantum Fracture, ICT y Javier Santaolalla, que justo ayer me parece que fue que ya presentó oficialmente la candidatura astronauta para la Agencia Espacial Europea. Si me ves un saludo, lo dudo mucho, pero bueno, mucha suerte. Y en YouTube hay muchísimos canales que explican las cosas muy bien y de forma que se entienda muy bien. Yo recomiendo a la gente eso, que busque estos canales, que al menos son los que yo más busco, porque explican las cosas que no necesitas tener unos conocimientos previos para entenderlo.
Perfecto. Pues bueno, amigos, aquí está una charla una charla de aficionados. Estamos tratando de hacerle llegar toda esta información de una forma digerible para los que pues, no tenemos los conocimientos en ciencias y sin embargo nos interesan este tipo de temas. Y como herramienta auxiliar, pues obviamente está el blog de Paula, en el cual, pues como acaba de mencionar, tenemos toda esta información y mucha más. Estas charlas las vamos a seguir teniendo. Igual, si usted sugiere algún tema, quiere sugerir, está interesado en algún tema de ciencia Sí, que se hable aquí, ya sea que contacte a Paula por medio de su correo. Repítanos tu correo, Paula, por favor. sí, es pepancorvo, de mi apellido, @hotmail.com. De todas maneras, lo escribimos abajo porque mi apellido es un poco especialito, pero bueno. Sí, yo lo comento bueno, a los conocidos que si tienen algún tema que quieran que hablemos, tanto aquí o en el blog, o cualquier duda que vengan, pues que bienvenida sea, que nos pueden contactar tanto a mí como a ti. Y estamos abiertos a hablar de lo que la gente pues también le interese, ¿no? Que Exactamente. creo que ahora el tema de Marte está como muy presente, así que si os parece bien, pues podemos hacer un vídeo hablando un poco de Marte, ¿no? De que ya está tan de moda. Sí, sí, sobre todo Creo que a la gente le ahorita, interesaría eso. exacto, sobre todo ahorita que hay una euforia por ese planeta, ¿no? Sí. Entonces esperemos tener otro video para ustedes más adelante. Igual, no lo olvides, si tiene temas, pues sugiéralos aquí en la caja de comentarios. Y pues regálenos un like, una suscripción al canal, comparte el video para poder seguir generando más contenido junto con Paula. Y pues bueno, Paula, no tengas algo más que decir. No, bueno, eso que ha sido un placer volver a estar contigo, que esperemos, bueno, poder hacer otro vídeo cuando sea posible. Y es eso, que la gente que entre al blog, que es realmente es muy interesante, y que es eso, si tienen algún tema del que quieran hablar, pues que bienvenido sea. Exactamente. Bueno, amigos, pues fue un gusto platicar con Paula para ustedes. Cuídense mucho, cuídate mucho, Paula. Igualmente, Nos vemos. adiós.